Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo el nuevo Chromecast HD con Google TV. Esta nueva versión es más económica que la de 4K y es una fantástica opción para convertir tu antiguo televisor o receptor de vídeo en un Chromecast con el que podrás enviar contenido desde tu móvil o tableta hacia la televisión fácilmente. Aquí lo tenéis, la verdad es que es muy pequeño, estéticamente es muy bonito y os viene acompañado con el mando a distancia donde podréis encontrar el acceso directo a YouTube y a Netflix. También acompañado con el cable de la luz. Antes de nada, decir que bajo mi punto de vista este dispositivo va dirigido a aquellas personas que no son muy exigentes con el vídeo, ya que estamos hablando de la edición HD. Pero también tengo que decir que hemos probado el vídeo y se ve fantásticamente bien. Nada tiene que envidiar a la versión 4K. También pienso que va dirigido a aquellas personas que nos gusta mucho el audio, entonces con este dispositivo pues podremos enviar nuestra música a nuestro televisor fácilmente. Y por último, también a aquellas personas que no les gusta mucho los aparatos de encima de la mesa y demás, sino que es un simple dispositivo que se esconde detrás de la televisión, como vemos aquí en el dibujito, y no molesta. Pues para esas personas, pues este dispositivo es perfecto porque casi no ocupa espacio. Pues nada, ahora vamos a explicar más o menos las pruebas que vamos a realizar. Como ya sabéis, en el canal hacemos énfasis en el audio, entonces todas las pruebas que realizaremos estarán enfocadas en ese aspecto. Pero antes de nada tendremos que proceder a configurarlo, que por cierto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pincharlo en una entrada HDMI de nuestro televisor, como vemos aquí en la imagen, y a través del mando pues seguiríamos las instrucciones y en pocos minutos ya lo tendríamos todo listo. Una de las cosas que me gusta de este Chromecast son las posibilidades que tiene, porque a pesar de que, como podéis ver, no tiene ninguna entrada a USB normal, solo para la luz, pues hay un truco que es muy bueno, que es a través de este divisor USB, que es que si pinchamos aquí, por ejemplo, tendríamos por un lado para la luz, lo conectaríamos a través del USB-C, y ya tendríamos disponible un USB para poder pinchar nuestro disco duro con películas o música, o memoria USB. Yo en este caso aquí tengo unos discos musicales que después probaremos. Pues esto es una auténtica pasada, porque con esta opción pues ya es como si tuvieras una entrada USB donde poder pinchar tu colección tanto de películas o de música. Bueno, y después otra opción que miraremos es a través de la aplicación Google Home, en el que podremos crear un grupo de altavoces con el Chromecast HD. Pues nada, vamos con las pruebas. Procedemos a conectar nuestro Chromecast HD. En este caso le voy a incluir el separador USB para poder conectar la memoria USB que ahora veremos. Y el otro es para el cable de la luz. Pues simplemente apretamos y vemos como aquí se va a encender una lucecita. Vale, pues nada, esperamos unos segundos y ya lo tendremos listo. El funcionamiento es muy simple. Yo en este caso he elegido la plataforma Tidal. Pues nada, elegimos un disco y aquí en el altavoz apretamos y nos salen los diferentes Chromecast que tengamos en casa. Yo en este caso el Chromecast HD es este y le he puesto música como nombre. Le daríais y automáticamente ya se enviaría el audio a la televisión. Para comprobar y reproducir los archivos del USB que hemos pinchado en el Chromecast HD, lo único que necesitamos es una aplicación que pueda acceder a ese tipo de archivos. Yo he encontrado la del Kodi, que creo que es la mejor. Aquí tenemos diferentes secciones, pero hay una de música y aquí simplemente nos dice de escanear contenido. Entonces, como podemos ver, sí que nos visualiza la memoria que le he pinchado y simplemente es acceder a ella. Y yo en este caso tengo música, pero vosotros si tuvierais vídeo pues sería exactamente lo mismo. Como podemos ver, le voy a dar para que podáis comprobar cómo sí que funciona el truco este del divisor USB. Y perfectamente nos está reproduciendo el FLAC de 24 bits. La verdad es que es una pasada.
Pues nada, vamos con la siguiente prueba. Google Home te da muchas posibilidades a la hora de administrar los diferentes Chromecast que tengamos en casa. En este caso, nuestro nuevo Chromecast HD, aquí lo tengo, le he puesto como nombre música. Le damos y lo primero que nos aparece es que podemos tener la posibilidad de manejar el volumen. En este caso queremos hacer un grupo de altavoces, le damos a la ruedecita y aquí en audio y podemos comprobar cómo no hay ningún grupo asignado. Pues le damos, nos saldrán los diferentes grupos que tengamos en casa y aquí lo que queremos es crear uno. Pues vamos a llamarle audio y le damos, vamos, y es muy sencillo y rápido. Ya está asignado el grupo. Una vez eso, pues nos vamos a la página principal para comprobar que se ha formado el grupo. Y efectivamente, en lugar de 4 grupos, ya tenemos 5 formados con el nuevo que es audio. Ahora hay que agregar los dispositivos. Pues nada, le damos, elegir dispositivo y en mi caso solo me aparece uno nuevo, que es este de aquí, pero si tuvierais más, pues os saldrían todos los disponibles. Guardamos y ya está creado correctamente. Entonces ahora simplemente sería emitir en el móvil o tableta y entonces pues os saldría el audio por los dos altavoces que hemos creado. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!